bendecidos, encendidos y en victoria. Yo creo que para iniciar este año podemos llamarle lo que viene siendo una primicia, un principio, un comienzo al año 2023. Hoy, a lo mejor, tú estás diciendo, hoy es el primer día de tu oración, pero tenemos una gran responsabilidad, no tanto los servidores también, sino también el pueblo. ¿Por qué? Porque te voy a invitar que mires a tu izquierda. Mira a tu izquierda, a tu derecha. A ver, miren. ¿Cuántas personas faltan aquí? Bastantes. Para iniciar el año yo creo que tenemos que ponernos una meta, ¿no creen? Porque muchos agarraron las 12 uvas, se las comieron y pidieron un deseo. Pero nosotros no necesitamos deseos. Nosotros necesitamos al Rey de Reyes y Señor de Señores, al Jesucristo, al Cristo, donde viene a nacer de un vientre santo. Todo lo que es María es santo. Hermano José, ¿de qué estás hablando? Por eso voy a iniciar hoy dándote de verdad una probada de lo que es Dios en nuestras vidas. Me decía una señora, hermano José, pero tú siempre hablas y dices de María, pero ¿dónde me puedes demostrar que María es la madre de Jesús? Y le dije, hermana, ¿qué vivimos el día del día enero 6? ¿Y el día 7? Se me hace que no va a la misa. ¿Cuándo fue el día de la Epifanía? ¿Sabes que muchas veces nosotros pensamos que la Epifanía es la estrella? Oh, la estrella, oh sí, la estrella es sagrada porque iban los magos siguiéndola. Era una señal, no nos enredemos. Otros dicen, no, la Epifanía eran los reyes magos. No nos enredemos. Ellos iban guiados por la estrella, mira, te voy a ser sincero, muchas veces pensamos nosotros, pero la iglesia lo hace, sí, la iglesia lo hace, y lo hacemos también nosotros, no. Muchos parten la rosca y buscan al niño, ¿sí o no? Tiene todo un sentido, pero ¿dónde está de verdad la Epifanía, hermano? La Epifanía, para traducirlo, quiere decir acontecimiento que acontece, que es real, que no es mentira. Y ese se viene siendo en este vientre santo de María. Y si si Jesús es el Hijo de Dios, María es santa, hermano, porque vino a nacer en ese vientre santo. María es la Epifanía, el acontecimiento donde viene a nacer el Rey de Reyes y Señor de Señores, Jesucristo el Señor. El principio y el final, Alfa y Omega. Pero hoy déjame decirte, de verdad, para nosotros reflexionar este 2023, el Señor necesita que lo entreguemos todo, hermano. Entrégase. Hermano, no sé de qué estás hablando. Hay personas que de verdad, a mí me da tristeza. El otro día una señora me dijo, hermano, José, ya tengo 2 años orando por esta petición y nada, y no sucede nada. Y le dije, no va a suceder. ¿Y sabes por qué? Porque nosotros tenemos que entregarlo todo. Muchas veces nos duele ir al confesionario, no vamos a confesarnos. Muchas veces ni queremos hablar con un sacerdote, o vamos, pero le contamos lo que nos conviene, no le contamos la realidad. Entonces, nosotros tenemos que soltarle a Dios nuestra vida en sus manos para que este 2023 vayas bendición tras bendición. Y si te caes, nunca vas a estar solo, porque va a estar Jesucristo contigo, hermano y hermana. Pero cuando tú le sueltas todo tu familia, tus hijos, tu negocio, tu trabajo, tu dinero en el banco, encárgate tranquilo, que tú tienes una
Aquí está. Es Lucas capítulo 1, versículo 25 en adelante. Lucas capítulo 1, versículo del 25 en adelante. Ahí viene, y este Jesús, que es sagrado, que es el Hijo de Dios, que es el Dios hombre, que viene a encarnarse en un vientre sagrado, viene a presentársenos para que nosotros de verdad conozcamos quién es Dios. Pero fíjate que muchas personas, cuando dice que se presenta Pedro, incluso en sus discípulos, dudaban. Si vemos en Mateo los últimos capítulos, dice que unos dudaban todavía. Al final, Mateo, los últimos versículos ya el último capítulo, dice que ellos dudaban. Dudaban, ¿por qué? Porque dice, cuando llega Jesús se les presenta, le dice, todo poder se me ha dado en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Quiere decir que Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores, que Él es poderoso, hermano y hermana. Nosotros tenemos que creer que de verdad Jesús es el Hijo de Dios. Pero nosotros dudamos también. ¿Y sabes dónde dudamos? Cuando vienen los problemas. El otro día una señora me dice, ay hermano, si yo me fui de la iglesia. ¿Y sabes por qué? Porque el padre me quería saludarme, me dijo que iba deprisa. Y le dije, pero eso no tiene nada que ver. A lo mejor el padre tenía una emergencia. Dice, pero me sentí mal. Le dije, pero no te tienes que preocupar. Tú pon los ojos de Dios y deja que Dios se encargue. No podemos juzgar, y esto vamos a hablar. El Evangelio nos está hablando hoy. ¿Por qué? Porque los fariseos ya traían a Jesús, lo traían siguiéndolo, porque ellos querían ponerle zancadilla para tumbarlo. Ellos pensaban y creían que Él no era el Hijo de Dios. Ellos pensaban que era un profeta más, pero se equivocaron, hermano y hermana. Porque Él es el Hijo de Dios. ¿Quién dice amén? No era, es el Hijo de Dios. ¿Y sabes por qué es? Porque Jesús está aquí. La palabra de Dios dice que donde están dos o tres reunidos en su nombre, Él está aquí. ¿Quién dice amén? Entonces las cosas van a cambiar. ¿Cómo es para que las cosas cambien? Hablamos de lo que es un acontecimiento, epifanía. De verdad, yo me imagino que María, cuando recibió el mensaje del ángel, dice que se turbó. Para nosotros, en un lenguaje que quisiera ser turbado, no le dio miedo, se turbó. Turbó quiere decir como que la movió, algo le tocó su corazón. Ese saludo. No es que ella tuvo miedo, porque era una mujer de oración. María es una mujer de oración. Por eso, hermano y hermana, de verdad, este 2023, ¿quieres recibir bendición? Suéltale tus problemas a Dios. Y un momento que se los sueltes, no se los pides. Por eso a veces nosotros no vemos los milagros. Porque vamos y lo ponemos aquí y luego al rato lo repetimos y dice Dios, bueno, ¿me crees o no me crees? ¿Estamos jugando o qué? Es una sola vez y se acabó. ¿Tú crees que Santa Mónica ella estaba pidiendo por su hijo? ¿Cuántos años duró? Santo Dios. Y nosotros con 2, 3 años ya no estamos muriendo. Ella pudo haber dudado, ¿sí o no? Ella pudo haber dudado. Incluso María, cuando recibe, por eso se turbó. Porque ¿cómo dice? ¿Cómo voy a tener un hijo si no estoy casada? No tengo marido. ¿Sí? Imagínate. Y ella no tuvo miedo si le iban a matar o no le iban a matar. Ella se turbó por eso. Porque ella estaba comprometida. Ella estaba comprometida con un hombre humilde, un hombre de verdad, para que la epifanía se llevara a cabo. El acontecimiento tuvo que ver dos personajes importantes. Uno es José y el otro es María. Pero muchas personas pensamos que María ni es Dios ni es nada. No, se equivocan. Por eso quiero aclarar hoy para entrar en 2023. María es sagrada, hermano. María es el primer sagrario de la hostia viva que vino bajada del cielo para nacer en nosotros, hermano. Dios con nosotros. Así que en esta noche, a lo mejor hoy vienes desanimado, vienes triste, a lo mejor están pasando muchas cosas. Preparémonos. La palabra de Dios, ve a las librerías, a ver si encuentras Biblias. Ya se está entrando la revelación. Ahorita, el mercadero, ¿qué te está pasando? Vas a la tienda y ya no te
ese es el que va a hacer permanecer. Porque va a haber tiempos, hermano, que la iglesia se va a dispersar. Pero va a haber tiempos donde el Señor va a venir y vamos a salir en victoria porque Él es poderoso. Entonces, hoy esta noche yo quiero hablar de algo bien importante. Para pasar el fin de año, yo recibí un mensaje de parte de Dios. Mi madre se me enferma, me llama mi hermana y me dice: mi mamá está bien grave, está desvariando, está mencionando los nombres de todos ustedes. No sé qué está pasando. Yo estaba según, me fui de vacaciones con mi familia para San Francisco, pero estaba un tormentón, estaba llueve. ¿A dónde crees que fuimos? ¿A dónde crees que yo sabía que iba a estar la respuesta? ¿Dónde crees tú que yo fui? Ahí en San Francisco, sin conocer, pero yo busqué un lugar que se llama San Francisco de Asís, una iglesia que está ahí. Y cuando yo llegué a esa iglesia, dijo el padre, le hablé al padre, y el padre, ¿dónde se encuentra? Le dijo: hijo, búsquela. Entonces me dijo: está bien, hijo. Pero yo sabía que si yo iba a orar, si me doblaba la rodilla, yo sabía que Dios me iba a escuchar. ¿Cuántos creen que Dios nos escucha? Entonces, hermano, déjame decirte que yo llegué con toda mi familia y mis suegros y llenamos una baña, éramos 10, y nos hincamos todos de rodillas, hasta mis niñas, las más pequeñas, parece como si alguien les hubiera dicho: hínquense todos. Estábamos de rodillas. Cuando el Señor estaba mirando el sagrario, salió una voz de ese sagrario y tocó mi corazón y me dijo: entrégamelo todo. Yo en ese momento me turbé. Yo no sabía qué hacer, porque yo nunca había escuchado eso. La palabra me decía: entrégamelo todo. Me agarré llorando, mi esposa me dijo: ¿qué está pasando? No sé, de dónde salió una voz y dice que se lo entregue todo. Me abrazó y estaba llorando yo. Entonces le hablo a mi guía espiritual, ya yéndome bien a la iglesia, le digo: padre, ¿qué está pasando esto? Y me dijo: tranquilo. Digo: ¿qué crees que Dios quiere? Que le digas al mundo que el tiempo se ha acabado, que el tiempo se está agotando, que su amor está derramándose más y más en la tierra y no se da cuenta la gente. Entonces mi esposa me dijo: hijo, me agarró de la mano y estaba llorando. Me dijo: sea lo que sea, todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Me levanto de ahí, estamos hablando con el padre. El padre me dijo: déjame orar por ti y déjame darte la bendición. Entonces el mensaje de esta noche, hermano y hermana: entreguémosle al Señor todo lo que tenemos y vas a ver la diferencia. Yo no te digo que tus problemas se van a acabar, yo te digo que va a haber la solución de tus problemas, porque Dios va a venir a tu vida. Y cuando Dios viene a tu vida, no hay diablo que te tumbe, porque Él va a estar contigo en las buenas y en las malas, hermano y hermana. Pero entonces es cuando Dios va a actuar y Dios va a dar la respuesta a todas tus preguntas, a todas tus oraciones. Que muchas veces las oraciones no salen de la casa, ni siquiera del techo, porque a veces dudamos que Dios es real. Pero déjame decirte, si la palabra de Dios nos anuncia que Dios está vivo, quiere decir que Dios está vivo. ¿Y sabes por qué, hermano? Porque si nosotros vemos el evangelio que estaba leyendo nuestra hermana, los fariseos estaban hablando de algo que era bajo ¿qué? La ley. Pero la ley había sido manipulada, hermano y hermana. Por eso Jesús se enoja, por eso Jesús se pone enojado y los contradice. ¿Y sabes por qué los contradice? Porque muchas veces, hermano y hermana, nosotros queremos llamar la atención con todas las leyes y reglas que ponemos los seres humanos. El hombre es el Señor del sábado. Hay leyes que no dan vida, hermano y hermana. Solo la ley del amor rompe fronteras. Hay 3 puntos importantes que quiero hablarte de este evangelio. Solamente el amor de Dios rompe estos esquemas. Y la primer punto se llama las divisiones. Las divisiones existen y están en medio de todos los lugares de trabajo, de iglesia,
que había unos monjes, y estos monjes estaban en una parte de una montaña, y estos monjes todo el tiempo estaban en oración, y dice que venía mucha gente de todas las partes del mundo a ese lugar porque había muchas respuestas, y dice que sentían paz. Entonces empezaron a visitar a estos monjes, los empezaron a visitar y llegaron muchísima gente. Pero llegó el día que la envidia, que la división se metió en medio de los monjes. Entonces dice que empezó a llegar menos gente, menos gente, menos gente. Y dice que se preguntaron, el encargado de este ministerio se preguntó: ¿qué estaba pasando, Señor? Entonces le dijo a ellos, porque había división, porque había favoritismo, había que quién es el más mejor, el más bueno, el que está ungido, el que no está ungido. Entonces dice que la gente se empezó a alejar, empezó a ver esas divisiones. Pero dice que en un momento, hermano, dice que el encargado, el abad, que viene siendo uno de los encargados, dice: ¿sabes? Voy a tener, le dijo a todos los reunión, voy a tener que salir 3 días. Voy a ir a la montaña a buscar un ermitaño que se encuentra en tal parte, a un sabio, él es sabio, voy a hablar con él, no sé qué está pasando. Se va, y dice que cuando llega así, lo encuentra al sabio, al ermitaño, dice que le dice pues, que él necesitaba hablar con él, y le dice: ¿por qué vienes? ¿Por qué me buscas? Y le dice: ¿sabes? Nosotros antes venía muchísima gente al monasterio, pero ahora ni una mosca llega. Entonces le digo: ¿qué ha pasado? Le platica. Y dice que bueno, hizo una alumbrada, y dijo: yo me tengo que ir. Le dije que a los 3 días yo regresaba. Entonces dice que regresa, y dice que antes de que llegara ya se empezaban a pelear. Bueno, ¿a quién te fue encargado? ¿A él o a ti? No, pues que a mí. Entonces hay que ser un lado nosotros, el que dejó encargado, y así. Entonces dice que llegan, lo encuentran, y dice que todos, pues nada, no se paraba nada, no tenían ni nada, ni ofrenda, ni nada. Entonces dice que le dijo, le preguntan: ¿y qué lograste por 3 días fuera? Y le dijo: yo traigo un mensaje de parte de Dios, traigo un mensaje que Él me ha dado. Y le dijo: a ver, dímelo. Estaban todos allí, y como se había metido la división, se estaba acabando el monasterio. Y les dijo: tengo el mensaje para todos nosotros, y la palabra es que Dios está en uno de ustedes. Entonces empezaron a preguntar: ¿estará en él o yo ofendí? ¿Estará en él o yo ofendí? ¿Estará en él o yo ofendí? Y dice que el monasterio se empezó a transformar por esa sola palabra de sabiduría. ¿Y por qué? Porque como él les dijo que Dios estaba en uno de ellos, pues estaban todos buscando ¿dónde estaba Dios? Y ellos dijeron: si yo lo ofendí y Dios está en él, no sabían dónde estaba Dios. Y le dijo: diles que Dios se encuentra en uno de ellos. Entonces, hermano, la división es algo que derrumba lo que está construido, especialmente los monasterios, hasta en los seminarios, hermano, donde están los seminaristas. Hasta allí se llamó baile de su pueblo. Yo conozco un joven que se acaba de acercar desde ya estaba en el seminario, estaba en el 3er año. Y fue a mi casa a hablar conmigo y dijo: hermano José, necesito hablar contigo. ¿Y qué crees que le dije? Regresa a su gracia. Le dije: ¿sabes por qué? Porque el diablo sabe que tú vas a agarrar el pedacito de pan donde se va a hacer presente Jesucristo. Y empezó a llorar. Y le dije: pero hermano, hay mucha envidia. Que no te importe. Tú cúbrete con la sangre de Cristo y con el Espíritu Santo, y vas a ver que todo eso se va a derrumbar. Y me dijo: voy a regresar, hermano, este año regreso. Yo creo que ya regreso. Pero déjame decirte, vemos el primer punto sobre la división. Vemos el perjuicio, la esclavitud. Si te das cuenta, vemos en Génesis cuando Dios trabajó ¿cuántos días? ¿En qué día descansó? El 6.
los judíos el descanso es el domingo, ¿sí saben? Es el domingo. Pero ¿sabes? Estaban hablando con el Hijo de Dios. Por eso les digo, el sábado, el hombre es Señor del sábado. ¿Por qué tú crees que les estaba diciendo? ¿Por qué ustedes creen que les estaba diciendo? Porque muchas veces habemos personas que abusamos de lo que nosotros somos, especialmente de los días hasta los trabajos. Vemos mucha injusticia, vemos muchas cosas que suceden y muchas veces cambiamos las cosas. Muchas veces decimos, aquí dice que esto así era y así lo vamos a hacer, y no dejamos que el Espíritu Santo hasta los hogares. A veces el hombre, por macho, dice, aquí se van a hacer las cosas como yo digo, y no dejamos y sacamos a Dios de nuestras vidas. O la mujer, aquí se va a hacer como yo digo, se sale de ti. Bueno, pues Dios no lo va a poner. ¿Y qué sucede? Termina el matrimonio en rompimiento. ¿Por qué? Porque empieza a ver los acontecimientos que no son de Dios y sacamos a Dios de nuestras vidas. Y la división no la vamos a ver nomás en la iglesia, ¿no? En los hogares, en las familias grandes, en los mercados, en los trabajos. Pero déjame decirte, hermano, yo creo que para entrar este año 2023, estamos ya 17 días, tenemos que de verdad ver con ojos de Dios, no ver con los ojos del fariseo. Porque si nosotros vemos con el ojo del fariseo, nosotros no vamos a estar bien en ningún lugar. Pero si nosotros vemos con los ojos de Dios, nos vamos a dar cuenta de lo que Jesús estaba revelando. Por eso, nosotros tenemos que arrancar espigas, pero de bendiciones. Porque si te das cuenta, ¿con qué Jesús los detiene? ¿Con ofensas o con la palabra de Dios? Entonces no tenemos que enredarnos, porque muchas veces nosotros, cuando hay problemas, queremos vencerlos nosotros. Pensamos que nosotros podemos con ese problema, pero sin Dios no podemos tener ese problema, no lo podemos detener. Pero si nosotros lo detenemos con la palabra de Dios, orando en silencio y pidiéndole a Dios que se haga su voluntad, yo te aseguro que eso se rompe en el nombre de Jesús. Porque el diablo lo quiso detener. ¿Dónde? En el desierto. 3 tentaciones. Ya lo saben, importantes. ¿Con qué lo compitió? ¿Con qué le dijo? Con la palabra. Él no lo ofendió. Con la palabra. ¿Por qué? Porque la palabra tiene poder, hermano y hermano. La palabra de Dios tiene poder. Por eso, de verdad, muchas veces el compartimiento de nuestras vidas tiene que ser un compartimiento natural y normal. No salirnos de lo normal, ni tampoco querer llamar la atención para poder crear conflictos. ¿Por qué? Porque los maestros de la ley, yo me imagino como un día fue un grupo de oración y iba a dar un retiro de servidores, y cuando ya estaba para dar el retiro, viene el coordinador del coro y me dice, hermano José, ¿puedo hablar contigo? Sí. Dice, hermano José, yo soy el coordinador del coro y yo tengo problemas con el que está aquí a un lado, ya lo vi yo, y me dijo, ¿por qué no nos habla un tema así? Y le dije, no, hermano, yo vengo a hablar del tema que Dios me ha puesto en mi corazón. Yo no vengo a hablar de un tema que tú quieres que yo dé. Sus problemas de ustedes, arréglenlos ustedes. Yo vengo a hablar de un Cristo vivo que tiene el poder. Entonces, yo creo que le caí gordos, hermano. Pero cuando di la oración, estaba tirado en el suelo y luego vino el coordinador, se abrazaron y se pidió perdón. Entonces dije, Dios actuó. Dios hizo la obra. Muchas veces queremos nosotros que diga la gente lo que nosotros queramos, pero yo creo que ya llegó el momento de dejar que Dios haga lo que quiera. Porque sabes, hermano, muchas veces a Dios lo queremos manipular y no. Dios no se puede manipular. Muchas veces, otra vez viene una señora y le dice, padre, quiero que me celebre mis, no sé si 60 años. Y le digo, hermano, sí, mira,
Ensáyalo, tú ensáyala y todo para que se haga. Entonces le dije, sí, padre, yo lo ensayo. Bueno, todo fue bien, pero ¿qué crees? Cuando ya se llegó la hora de la misa, el padre pues siempre llega puntualmente a lo que va a hacer, ya está preparado todo. Entonces la señora me dijo, yo quiero subirme allá a montar la altar. Cuando se casa uno, le dije, señora, discúlpeme, pero aquí usted cree, no trae su esposo, es una mujer dejada. Yo no estoy para juzgar, pero le digo, usted, a mí el padre me dijo que se tenía que sentar en la barra, usted es un cumpleaños. Y me dijo, ¿qué cree que me dijo? Por eso pagué. Muchas veces a Dios queremos comprarlo y a Dios no se le compra. A Dios no se compra. Y que le digo al padre pues habla con ella. Y entonces el padre le dijo, mira, te voy a celebrar tu cumpleaños para darte la bendición de Dios, un sacramento. Y te voy a regresar con dinero que pagaste. Ándale. Entonces la señora me volteó a ver a mí y volteó a ver al padre como diciendo, wow. Entonces le dijo al padre, te voy a regresar tu dinero, no te preocupes. No, padre, pero yo lo quiero. Le digo, mira, si ahorita, imagínate, por lo que tú pagaste, estás queriendo hacer lo que tú quieres, a Dios no lo podemos comprar. A Dios, lo que tú quieres hacer, que te haga contigo, hazlo con los demás. ¿Tú quieres ser bueno? Vas a recibir bueno. ¿Sé malo? A ver, los que hacen maldad, ¿tú crees que esperan algo bueno? O sea que lo que nosotros sembramos cosechamos, ¿sí o no? Entonces este 2023 yo creo que llegó el momento de pararnos en el nombre de Jesús y pedirle al Espíritu Santo que venga y descienda sobre nosotros y que renueve nuestros votos de bautismo. ¿Quién dice amén? Amén. Porque nosotros somos llamados en ese bautismo, estamos llamados a nosotros ser profetas, sacerdotes, para salir de vacaciones y decirle al mundo que Dios está vivo y que existe y que no es mentira, que Dios está en medio de nosotros, pase lo que pase. Pero sabes que muchas veces dudamos porque traemos dolor, porque traemos golpes que nos han marcado. Y es difícil. Hace unos días estábamos en la misa que dice el padre el jueves de la semana pasada y llega un papá y le dice, hijo, se acaba de matar en una moto, 18 años. El papá dijo, tantos planes que teníamos. Pero en un momento yo vi que el padre se agarró llorando. Yo lo conocía por aquí. Yo no lo alcancé a conocer porque yo tengo 3 años en esa parroquia. Pero el padre empezó a llorar y el padre sí lo conoce. Me dijo, tiene 18 años. Pero déjame decirte, muchas veces, hermano y hermana, cuando nosotros consagramos a nuestros hijos, a nuestras familias, todo lo que pase va a ser para mí. Todo lo que pase. Entonces es cuando vamos a comprender esta palabra que dice que el hombre es el Señor del sábado. Pero ellos pensaban, ¿qué les quiso dar a entender aquí? Que Dios no estaba en medio de eso. Que Dios no estaba. Que era el hombre el que había manipulado el sábado, hermano. ¿Y sabes por qué? Porque para nosotros cualquier día es sagrado, ¿sí o no? Porque desde que abrimos los ojos podemos ver la ventana, podemos ver los pájaros, podemos ver. Y dice un niño, le dice el papá, ¿estás viendo la doctrina? Sí, papi. ¿Y qué te han enseñado? Que Dios existe. Y le dice, no, ¿seguro? Sí, papá. Dice, y lo voy a recibir. Entonces el Papa
de criticar leyes injustas o no mantenernos confortablemente en nuestros sillones y mirando solo nuestros intereses o nuestras cosas. Somos capaces de verdad de orar por las cosas que están pasando a nuestro alrededor en vez de criticarlas. Me dice un señor, ya Donald Trump dice, se va a volver a reelegir. Pues gloria a Dios. Hermano, ¿no le preocupa? No. Es más, no me preocupa. ¿Por qué? Porque a mí no me preocupa Donald Trump. A mí me preocupa que se haga la voluntad de Dios. A mí no me importa lo que Él quiera hacer. A mí lo que me importa es que sea dirigido por Dios, y esa es la diferencia. Todo aquello que se dirige por Dios va a ser para bien, pero todo aquello que no se dirige por Dios va a terminar mal. Entonces yo y tú tenemos que estar preparados. ¿Por qué? Porque si llega un desastre, si llega una guerra, ¿qué vamos a hacer? Vamos a agarrar nuestro rosario y de rodillas, como los que tocaban la música en el piano. Agarramos nuestro rosario y empezamos a decir el saludo de nuestra Madre Santísima, diciéndole: Dios te salve, reina y madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti amamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos gimiendo y llorando. Entonces María, la intercedora fiel, va a venir y va a interceder por un pueblo santo, hermano. ¿Por qué? Hermano José, pero yo soy una pecadora. No importa, porque el que nos llamó, el que nos creó santo. Y esa es la diferencia para este 2023. Que nadie te tumbe, que tú te levantes en el nombre